Buenos días, estudiantes. Hoy, lunes 28 de septiembre del 2020, continuamos con la semana 18. Empezamos con el nombre del proyecto: Aprender a vivir y a cuidar un mundo diverso. La actividad número 1, el tema: todo idioma es diferente y tiene su propia histórica. Esta clase que vas a ver la vas a pasar a la asignatura de lengua y literatura. ¿Sabías que el castellano es la lengua que se habla mayoritariamente en nuestro país? Para su formación han contribuido lenguas como el latín, el godo, el árabe. Su desarrollo se ha enriquecido con aportes de las lenguas indígenas americanas desde el siglo XVI. Se habla en Hispanoamérica y Ecuador desde la conquista española y la colonia, es decir, cuando llegaron los españoles desde Europa a vivir en América, trajeron su idioma. Antes se hablaban los idiomas de los pueblos originarios. Muchos de estos se perdieron, pero algunos de ellos persisten hasta la actualidad. Ningún idioma, así como ninguna cultura, es superior o mejor que otra. Simplemente hay diversidad de lenguas y cada una es valiosa. Cada idioma tiene sus propias reglas y algunas también tienen sus propios alfabetos. Como puedes observar, en el idioma chino, mira cómo se escribe, ¿sí? De acuerdo a las letras del alfabeto. Acá tenemos otro idioma, que es el idioma ruso. También cómo se representan las letras de acuerdo al abecedario. Y acá tenemos el idioma japonés. Mira cómo se representan las letras de acuerdo a las letras del abecedario. Una de las reglas del castellano es la del uso de tildes. Estas reglas solamente se usan para nuestro idioma. Investiga las reglas básicas de uso de tilde en castellano y escríbelas en tu cuaderno. Esta información la puedes encontrar en el texto de quinto de básica de lengua y literatura en la página 29. De todas maneras, yo te he traído los datos que contienen esta página 29 que a continuación te voy a mostrar. Dice: reglas generales para el uso de la tilde. La primera dice: las palabras de una sola sílaba se escriben sin tilde. Existen algunas excepciones a esta regla que estudiaremos más tarde. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en las consonantes N o S y también cuando terminan en una vocal. Las palabras graves se tildan cuando terminan en una consonante distinta de la N o de la S. Y las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan tilde. Aquí tenemos más
ejemplos que a continuación vamos a leer para que tengas una mejor comprensión. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en la consonante N o en la consonante S, y también cuando terminan en una vocal. Ejemplo, la palabra atún termina en la consonante N, por eso lleva la tilde en la U. La palabra almacén termina en la consonante N, por eso lleva la tilde en la E. La palabra compás termina en la consonante S, tiene la tilde en la A. La palabra razón termina en la consonante N, tiene la tilde en la O. Y acá tenemos ejemplos con palabras que terminan en vocal. Por ejemplo, la palabra sofá lleva la tilde en la vocal A. La palabra escribió termina en vocal, lleva la tilde en la letra O. La palabra café termina en vocal, lleva la tilde en la letra E. Esto es lo que respecta a las palabras agudas. En cambio, las palabras graves se tildan cuando terminan en una consonante distinta de la N o de la letra S. Por ejemplo, tengo la palabra césped. Mira, tiene la terminación en ¿qué? En la consonante D. Por lo tanto, lleva la tilde en la antepenúltima sílaba, como puedes observar. Césped. ¿Sí? Última, antepenúltima sílaba. ¿Sí? La palabra cárcel termina en la consonante L. Por lo tanto, lleva la tilde en la A, en la antepenúltima sílaba. Cárcel. La palabra mármol termina en consonante L y lleva la tilde en la A, en la antepenúltima sílaba. Las graves se tildan cuando terminan en una consonante distinta de la letra M o de la letra S. Otro ejemplo, la palabra líder termina en la consonante R, por lo tanto lleva la tilde en la I. La palabra lápiz termina en la consonante Z, lleva la tilde en la letra A. La palabra cáncer termina en la consonante R, lleva la tilde en la A. Y la palabra árbol termina en consonante L y lleva la tilde en la A. Recuerda, esto son reglas generales con el uso de la tilde. La primera vimos de las palabras agudas, que llevan tilde cuando terminan en la consonante N o la S. Y también cuando terminan en una vocal. Esa regla tienes que saberla aplicar. La otra palabra son las palabras graves. Las palabras graves llevan la tilde cuando terminan en una consonante distinta de la letra N o de la letra S. También es muy importante que sepas aplicar esta regla. Continuamos. Escribe en tu cuaderno un párrafo sobre la razón por la que hablamos castellanos en Ecuador. Puedes ayudarte de la información que leíste anteriormente. Toma en cuenta que un relato histórico es la narración de los hechos que sucedieron en el pasado, en orden cronológico, es decir, en el orden que ocurrieron realmente los acontecimientos. Vamos a ver la lengua que hablamos. La lengua española en América inició un proceso de mestizaje desde el momento mismo en que Colón pisó el Nuevo Mundo.
el contacto con la inédita realidad americana y la influencia de las lenguas aborígenes determinaron que el castellano de los conquistadores se mestizara de inmediato, dando origen a lo que hoy es el español de América. El idioma castellano del siglo XVI empezó a cambiar cuando adoptó los nombres de aquellas cosas nuevas que eran propias del mundo americano. Los españoles comenzaron a hablar de la papa, el tabaco y el chocolate, de butacas, canoas y hamacas, palabras americanas procedentes de la lengua náhuatl. ¿Cómo era el habla de los ecuatorianos a inicio de la República? He aquí el testimonio de un viajero de la época del año de 1833. La lengua que se habla en Quito no es uniforme. Unos hablan la castellana y otros la de los incas. La primera que pronuncian los niños es muchas veces la de los incas, por ser indias las nodrizas, no hablando con frecuencia la castellana hasta 5 o 6 años. Aquella costumbre de antaño, factible y hoy improbable, de contar en casa con una tropa de sirvientas indias que se encargaban de cocinar, limpiar y criar a los niños. Influyó para que muchas palabras quichuas relacionadas con la vida doméstica pasaran al lenguaje familiar ecuatoriano. Unas pocas de ellas nos salen al paso: guagua, anaco, ungapaño, locro, tulpas, cuchicara, yapingacho, etc. El uso excesivo del diminutivo en el habla ecuatoriana, estito, agüita, mijito, o sea, son diminutivos que le aplican a las palabras. Y eso también es algo pues que podemos mostrar como otro ejemplo del mestizaje de nuestra lengua. Este detalle no solo indica la vigencia del sustrato quichua en el idioma, sino además la reminiscencia de ancestrales prácticas de sumisión y cortesía que los mestizos cultivaron en época de subordinación colonial. El dar haciendo se explica por una resistencia psicológica a usar el imperativo. Ya en el siglo XVII era común en la corte española aquel enunciado que decía: ser cortés como un mexicano, para indicar que los indianos solían exhibir maneras recargadas de acatamientos y sumisión frente a los peninsulares. Por lo demás, el español de Ecuador conserva los rasgos lingüísticos del habla andaluza. Ejemplo de ello es el uso del ceseo y la presencia del léxico andaluz, como alfajor, búcaro, chinchorro, maceta, habichuela, candela, de origen andaluz. Son los verbos preferidos por nosotros, como guindar, amarrar y botar, en vez de
colgar, atar y tirar. A ello se añade el uso de ustedes en vez del vosotros, como fórmula única del plural de la segunda persona en el siglo XVI. La fórmula medieval del vos cayó en desuso y fue sustituida por el vuestras mercedes, que es el antecedente del ustedes. El español ecuatoriano es, por lo tanto, un aspecto más del mestizaje que define toda manifestación cultural de nuestros pueblos. Bien, estudiantes, espero que pases todo lo que te he explicado el día de hoy en tu asignatura de lengua y literatura. Nos estamos viendo el día de mañana, martes. Como todos los días, mis recomendaciones de que te cuides y que obedezcas siempre a tus papitos. Chao.